Este es el relato bíblico que te hará cuestionar todo lo que sabes sobre la justicia divina y la maldad humana. Hoy, te llevaremos a través de una de las historias más perturbadoras y escalofriantes del Antiguo Testamento, la historia de Jueces 19. Lo que estás a punto de escuchar no es para los débiles de corazón. Imagina un lugar donde la hospitalidad se convierte en horror, donde lo impensable se convierte en realidad y donde una nación entera se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones más oscuras. Si creías conocer todas las historias de la Biblia, prepárate, porque lo que viene te dejará sin palabras. Si te ha gustado este video, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarte de no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga. Un extraño pedido de hospitalidad. En los tiempos antiguos de Israel, la hospitalidad no era solo una norma social, sino un deber sagrado. Sin embargo, lo que comenzó como una simple búsqueda de refugio en la ciudad de Gibea, se convirtió rápidamente en una pesadilla. Un levita, junto con su concubina y su sirviente, viajaba por las tierras de la tribu de Benjamín cuando se encontraron sin un lugar donde pasar la noche. Jueces 19, 14-15. El sol ya se estaba poniendo, y con cada minuto que pasaba, la desesperación por encontrar un lugar seguro aumentaba. Gibea no era una ciudad cualquiera. Era un lugar conocido por sus pecados ocultos y su falta de hospitalidad, lo que ya insinuaba que algo oscuro estaba por venir. Ningún residente se ofreció para recibir al grupo de viajeros, algo impensable en la cultura israelita de la época. Finalmente, un anciano les ofreció refugio en su hogar, pero el alivio fue efímero, pues la noche traería consigo un horror inimaginable. En lugar de una cálida bienvenida, los viajeros fueron recibidos por la fría indiferencia y el peligro latente de una ciudad en la que los hombres estaban tan corrompidos que ni siquiera respetaban las normas básicas de decencia. Este primer encuentro con la oscuridad de Gibea solo preparó el escenario para lo que estaba por venir. La tensión aumentaba con cada momento que pasaban en esa casa, esperando que la oscuridad de la noche revelara el verdadero rostro de la ciudad. La Biblia dice que la maldad del hombre era grande en aquellos días, pero lo que estos hombres perversos de Gibea estaban a punto de hacer superaría cualquier expectativa de maldad. Jueces 19:22. La historia hasta este punto te ha llevado a las puertas del horror, pero lo que viene a continuación te dejará sin aliento. ¿Estás listo para enfrentar lo que sucede cuando los límites de la humanidad se desmoronan? El anfitrión y el pedido inacreditable. La noche había caído, y la calma de la oscuridad solo servía para intensificar el miedo que se cernía sobre la casa. De repente, un grupo de hombres perversos de la ciudad se acercó a la puerta del anciano, exigiendo algo que te helará la sangre: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que abusemos de él. Jueces 19:22. Este pedido no era solo una violación de la hospitalidad, sino un acto de pura depravación que revelaba la profundidad de la corrupción en Gibea. El anciano, en un intento desesperado por proteger a su invitado, hizo una propuesta que es difícil de entender para nuestras mentes modernas. Ofreció a su propia hija virgen y a la concubina de levita para que fueran entregadas en lugar del hombre. En ese momento, se hizo evidente que en Gibea, la vida de una mujer valía menos que la de un hombre, y la dignidad humana se había perdido por completo. Jueces 19:24. Este fue un momento crítico en la historia, donde la desesperación y la falta de moral llevaron a decisiones impensables. Las mujeres eran vistas como simples objetos, sacrificables para proteger el honor de un hombre, una realidad dura que refleja la brutalidad de esos tiempos. El silencio de Levita durante este intercambio es ensordecedor, un testimonio de su propia complicidad en la tragedia que estaba a punto de desatarse. El clímax de este episodio es tan impactante que es difícil de procesar. Cuando los hombres de la ciudad rechazaron la oferta del anciano, el levita, en un acto de cobardía extrema, empujó a su concubina fuera de la casa, entregándola a la multitud enfurecida. Lo que sucedió después desafía toda comprensión y prepara el terreno para la tragedia que seguirá. ¿Cómo llegó Israel a este punto de decadencia? La respuesta está en los acontecimientos que seguirán. La decisión horrible de Levita. El silencio de la noche fue interrumpido por los gritos de la concubina, mientras los hombres de Gibea se lanzaban sobre ella con una crueldad inimaginable.
Durante toda la noche, fue abusada y violada sin piedad, hasta que la primera luz del amanecer finalmente la liberó de su sufrimiento. Jueces 19:25. Este fue un acto de violencia tan brutal que la Biblia lo describe con una frialdad que solo aumenta el horror de la situación. Mientras tanto, el levita permaneció dentro de la casa, aparentemente insensible al sufrimiento de la mujer que había entregado. Este es un momento que revela no solo la depravación de Gibea, sino también la profunda falla moral del levita, que prefirió salvar su propia vida a costa de la de su concubina. La brutalidad de su decisión resuena como un eco de la corrupción que se había arraigado en Israel. Al amanecer, la mujer, agotada y herida, logró arrastrarse hasta la puerta de la casa donde el levita descansaba, solo para colapsar con sus manos en el umbral. Jueces 19:26. Este detalle es particularmente impactante, mostrando cómo, incluso después de una noche de horror, la concubina buscó la seguridad que creía encontrar en su señor, solo para descubrir que su sufrimiento no había terminado. Este episodio plantea una pregunta inquietante: ¿qué ha sucedido con la humanidad cuando un hombre puede sacrificar a una persona bajo su protección para salvarse a sí mismo? La respuesta es dura, y te desafía a mirar más profundamente en la historia para entender cómo esta tragedia llevó a consecuencias que cambiarían para siempre la historia de Israel. Una noche de terror en Gibea. La noche en Gibea había desatado una cadena de eventos que marcaría un antes y un después en la historia de Israel. La violación y muerte de la concubina fue solo el comienzo de una espiral de violencia que culminaría en una guerra civil devastadora. Al día siguiente, cuando el levita abrió la puerta, encontró el cuerpo sin vida de su concubina, con las manos extendidas hacia el umbral, como si estuviera tratando de aferrarse a una última esperanza de salvación. Jueces 19:27. La reacción del levita fue tan fría como inesperada. Sin mostrar ninguna emoción visible, cargó el cuerpo de la mujer sobre su burro y regresó a su casa. Allí, tomó un cuchillo y, en un acto macabro, la cortó en 12 partes, enviando cada parte a una de las tribus de Israel. Jueces 19:29. Este acto fue un llamado a la acción, una manera de obligar a todo Israel a enfrentar la atrocidad que se había cometido. El mensaje estaba claro: algo tenía que hacerse. La nación entera quedó horrorizada al recibir las partes del cuerpo de la mujer, y la indignación se extendió como un incendio por todo Israel. Este fue un punto de inflexión, donde la tragedia personal se convirtió en un asunto de importancia nacional. La brutalidad del crimen exigía una respuesta, y las tribus de Israel se unieron para discutir cómo abordar la situación. Sin embargo, este no fue el final, sino el comienzo de una nueva fase de la historia. Lo que comenzó como un acto de violencia en Gibea se estaba convirtiendo en una chispa que encendería el conflicto más grande que Israel había visto hasta ese momento. ¿Qué harías si recibieras una parte del cuerpo de una mujer inocente, enviada como prueba de la maldad de tus propios hermanos? Israel estaba a punto de descubrirlo. La trágica muerte de la concubina, una noche de horror. Esa noche, la tragedia alcanzó su punto culminante. Después de haber sido entregada a la multitud enfurecida, la concubina fue brutalmente abusada durante toda la noche. Los hombres de Gibea, movidos por una depravación sin límites, no mostraron misericordia. El silencio de la noche fue roto por los gritos de desesperación de la mujer, pero nadie acudió en su ayuda. Cada minuto que pasaba, su destino se sellaba más. La Biblia nos relata el horror de aquella noche con una frialdad que solo amplifica el impacto de lo sucedido, y al amanecer, la mujer volvió y cayó a la puerta de la casa del hombre donde estaba su señor, hasta que fue de día. Jueces 19:26. Esa imagen es desgarradora: una mujer que, en su último esfuerzo de sobrevivir, regresa a la puerta donde esperaba encontrar refugio, solo para desplomarse y morir al amanecer. Cuando el levita salió de la casa por la mañana, encontró a su concubina tendida en el umbral. Sin mostrar signos visibles de remordimiento o compasión, le dijo: «Levántate, vámonos». Jueces 19:28. Pero la mujer no respondió. Estaba muerta. La indiferencia del levita ante la muerte de la mujer que había estado bajo su protección es quizás una de las partes más inquietantes de esta historia. En lugar de llorar su pérdida o buscar justicia de manera inmediata, el levita actuó con una frialdad sorprendente.
Este acto final de crueldad marcó el comienzo de una cadena de eventos que desencadenaría una guerra civil devastadora. La muerte de la concubina, lejos de ser un simple crimen, se convirtió en un símbolo del colapso moral de Israel. La Biblia nos muestra aquí cómo la falta de liderazgo y la decadencia espiritual pueden llevar a una nación al borde de la destrucción. El relato de Jueces 19 no es solo la historia de una mujer asesinada, es la historia de una nación que perdió su camino. La acción inimaginable del levita. Cuando el levita envió las partes mutiladas de la concubina a las tribus de Israel, no solo estaba pidiendo justicia, sino también desencadenando una furia colectiva que llevaría a una serie de eventos devastadores. Este acto radical no tenía precedentes y, como era de esperarse, provocó un estado de conmoción en todo el pueblo de Israel. ¿Cómo podría un hombre llegar a tal extremo? Esa es la pregunta que resonaba en cada rincón de la nación. La respuesta de las tribus no se hizo esperar. Con un espíritu de unidad, los líderes de Israel se reunieron en Mizpa para deliberar sobre el crimen atroz cometido en Gibeá. El levita relató los hechos con detalles escalofriantes, describiendo la depravación de los hombres de Gibeá y su propia decisión de desmembrar a su concubina para enviar un mensaje de alerta. La Biblia dice que todos los que escucharon esta historia quedaron consternados y preguntaron, ¿qué haremos? Jueces 27. Lo que siguió fue una decisión unánime, Gibeá debía rendir cuentas por sus actos. Las tribus de Israel enviaron mensajeros a los benjaminitas, exigiendo que entregaran a los hombres responsables de la atrocidad. Pero los benjaminitas, en lugar de cumplir con la demanda, se prepararon para defender a sus compatriotas, lo que condujo a una confrontación inevitable, Jueces 20, 13-14. Esta decisión selló el destino de la tribu de Benjamín y de toda la nación. El pecado de unos pocos hombres estaba a punto de desencadenar una guerra civil que pondría en riesgo la unidad de Israel. La acción de levita había cumplido su propósito, pero a un costo mucho mayor de lo que cualquiera podría haber imaginado. ¿Cómo respondería Israel a esta traición? El conflicto estaba a punto de estallar. La respuesta de las tribus de Israel. La respuesta de Israel a la intransigencia de Benjamín fue rápida y decisiva. Reuniendo a hombres de guerra de todas las tribus, Israel formó un ejército masivo para enfrentar a sus propios hermanos. La gravedad de la situación no podía ser subestimada, estaban a punto de entrar en una guerra contra una de sus propias tribus. Sin embargo, el horror del crimen cometido en Gibeá había unido a Israel en una causa común, Jueces 20:11. Antes de marchar a la batalla, los israelitas buscaron la guía divina en Betel, preguntando al Señor, ¿quién de nosotros subirá primero a la batalla contra los benjaminitas? Jueces 20:18. Dios les respondió que la tribu de Judá lideraría el ataque, lo que dio a los israelitas la confianza de que su causa era justa y contaba con el respaldo divino. Sin embargo, lo que siguió fue una serie de derrotas inesperadas para Israel. A pesar de su superioridad numérica, los benjaminitas, con su habilidad en la guerra, infligieron grandes bajas en las fuerzas de Israel durante las dos primeras batallas. Cada día, el conflicto se intensificaba y el costo en vidas humanas crecía exponencialmente. ¿Cómo podía ser que, luchando por la justicia, Israel estuviera sufriendo tantas pérdidas? Jueces 20, 21-25. Este revés llevó a Israel a un punto de desesperación. En lugar de retroceder, se volcaron aún más en su determinación, ayunando y ofreciendo sacrificios a Dios, pidiendo su favor para vencer en la batalla final. La historia de la guerra civil estaba lejos de terminar, y el resultado de la siguiente batalla definiría el destino de Benjamín y la unidad de Israel. El momento de la verdad se acercaba. Si te ha gustado este video, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarte de no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga. La guerra civil, hermanos contra hermanos. La tercera batalla fue diferente. Después de dos derrotas devastadoras, los israelitas se reorganizaron y formularon una estrategia engañosa para atraer a los benjaminitas fuera de su ciudad fortificada. Esta vez, Israel no solo confiaba en su superioridad numérica, sino también en la astucia para vencer a sus hermanos.
La trampa estaba lista, y el destino de Benjamín estaba sellado. Jueces 20, 29-34. Los benjaminitas, confiados después de sus victorias anteriores, cayeron en la emboscada. Los israelitas fingieron retirarse, y cuando los benjaminitas los persiguieron, otro grupo de israelitas atacó la ciudad de Gibea, destruyéndola y cortando cualquier ruta de escape para los guerreros de Benjamín. En ese día, la devastación fue completa, solo 600 hombres de Benjamín sobrevivieron, huyendo al desierto en busca de refugio. Jueces 20:47. La victoria de Israel fue total, pero el costo fue inmenso. La tribu de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel, estaba al borde de la extinción. El triunfo sobre Gibea se sintió vacío, ya que los israelitas se dieron cuenta de que habían aniquilado a sus propios hermanos, en un conflicto que había comenzado por la justicia, pero que terminó en una tragedia nacional. Jueces 20:48. Este conflicto interno fue un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando la justicia se convierte en venganza y la unidad de una nación se ve destrozada por la violencia. Israel ganó la batalla, pero perdió mucho más: la paz, la unidad y casi una tribu completa. ¿Cómo podrían los israelitas reconciliarse con lo que habían hecho? La historia no termina aquí, y las consecuencias de esta guerra civil resonarían durante generaciones. Las consecuencias devastadoras de las malas decisiones. Con la casi aniquilación de Benjamín, Israel se enfrentó a una nueva crisis. ¿Cómo podrían permitir que una de las tribus de Israel desapareciera por completo? El remordimiento por la devastación causada comenzó a aflorar en las tribus victoriosas. Se dieron cuenta de que, en su furia y búsqueda de justicia, habían llevado a su propio pueblo al borde de la extinción. Jueces 21, 2-3. El problema era aún más complicado porque, antes de la batalla, los israelitas habían jurado no dar sus hijas en matrimonio a los benjaminitas. Esto significaba que los 600 sobrevivientes no tenían manera de asegurar la continuidad de su linaje. Israel, ahora enfrentado a la posibilidad de perder una tribu completa, comenzó a buscar soluciones desesperadas para corregir el curso de su destrucción. Jueces 21-7. Una solución radical surgió: atacar a la ciudad de Jabes de Galaad, que no había participado en la guerra, y tomar a sus mujeres para darlas a los hombres de Benjamín. Esta acción, aunque aparentemente contradictoria, era un intento de redimir a Benjamín, pero también reflejaba la continua espiral de violencia y la incapacidad de Israel para encontrar una solución pacífica. Jueces 21, 10-12. El ciclo de malas decisiones que comenzó en Gibea ahora terminaba en otro acto de violencia. Israel estaba atrapado en un bucle de destrucción y remordimiento, sin un final claro a la vista. La historia de Jueces 19 muestra cómo la falta de liderazgo y la corrupción moral pueden llevar a una nación al borde del abismo. Pero incluso en este momento oscuro, había una pequeña esperanza de redención, aunque manchada por la sangre. La redención y las lecciones de la destrucción. Finalmente, para asegurar la supervivencia de Benjamín, los ancianos de Israel idearon un plan adicional. Permitirían a los hombres de Benjamín secuestrar a las mujeres jóvenes durante una festividad religiosa en Silo, proporcionándoles así esposas sin quebrantar el juramento de las tribus. Esta solución, aunque solucionó temporalmente el problema, dejó profundas cicatrices en la moralidad de Israel. Jueces 21, 19-21. El hecho de que Israel terminara aceptando el secuestro como una solución muestra hasta qué punto la nación había caído en términos de justicia y rectitud. La historia concluye con Benjamín recuperándose lentamente, pero a un costo inmenso. Las mujeres de Israel fueron nuevamente tratadas como peones en un juego de poder, y las heridas de la guerra civil tardarían generaciones en sanar. Jueces 21, 23-24. Este capítulo sombrío en la historia de Israel termina con una declaración que resuena con un eco aterrador: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. La falta de liderazgo y la desviación de las leyes de Dios habían llevado a una nación a su punto más bajo, donde la justicia se convirtió en venganza, y la moralidad fue sustituida por la desesperación. Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, la historia ofrece una lección poderosa. Nos muestra las consecuencias de alejarnos de la guía divina, de permitir que la corrupción moral tome el control y de tomar decisiones precipitadas basadas en la ira.
Es un recordatorio de que la justicia sin misericordia y sin la dirección correcta puede llevar a la destrucción, no solo de nuestros enemigos, sino de nosotros mismos. Israel sobrevivió a esta prueba, pero quedó marcado para siempre. ¿Qué hará Israel para evitar que una tragedia similar ocurra de nuevo? Eso depende del liderazgo que elijan seguir. Reflexiones sobre la oscuridad y la redención. La historia de Jueces 19 es una de las más perturbadoras de toda la Biblia. No es una historia fácil de digerir, ni tampoco está diseñada para hacerlo. A través de esta narrativa, somos confrontados con la realidad de lo que ocurre cuando una sociedad pierde su ancla moral, cuando la justicia se convierte en venganza y cuando las vidas humanas se reducen a simples peones en un juego de poder y violencia. La brutalidad del crimen en Gibea y las respuestas subsecuentes de las tribus de Israel nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Cómo pudo llegar Israel a tal punto de corrupción y decadencia? ¿Dónde estaba el liderazgo que debía guiar a la nación por el camino correcto? La Biblia cierra esta historia con una declaración inquietante: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Es una advertencia clara de las consecuencias de la anarquía moral y espiritual. Sin embargo, incluso en medio de tanta oscuridad, hay una lección que podemos extraer. Esta historia nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestros valores y en nuestra fe, especialmente cuando todo a nuestro alrededor parece estar en caos. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y sobre el tipo de liderazgo que permitimos en nuestras vidas. Al final, la historia de Jueces 19 no es solo un relato de horror, sino también un llamado a la acción. Nos invita a no repetir los errores del pasado, a no permitir que la injusticia y la inmoralidad se apoderen de nuestras vidas y de nuestras comunidades. Es una advertencia sombría, pero también un recordatorio de que siempre hay un camino de redención, si estamos dispuestos a buscarlo y a luchar por él. ¿Cómo elegiremos responder a este llamado? La decisión está en nuestras manos. Si les ha gustado este video, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares que también aman explorar estos profundos temas bíblicos. Y lo más importante, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Tenemos mucho más contenido inspirador y educativo sobre las historias y enseñanzas de la Biblia, y no querrán perdérselo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.